es una mujer que está loca de remate. De la locura que tiene duerme entre el escaparate. María Antonia es una mujer que está loca de Bueno, así hemos llegado a identificar los 4 elementos del hallazgo, pero les traje un regalito, les traje una ñapa. Y tiene que ver con los pecados capitales en la redacción de los hallazgos. Son 7 pecados capitales. Bueno, le digo capitales porque definitivamente desmoronan todo lo que es el hallazgo en caso que cometamos alguno de estos pecados. Recuerden que la savia en el informe de auditoría está en el hallazgo. Ya lo vamos a identificar. El primero es el uso excesivo de jerga técnica. Ese uso excesivo de jerga técnica, es decir, el uso de lenguaje sofisticado, entendible solo para expertos o conocedores del área bajo examen, o personal con conocimiento profundo de metodología o enfoque financiero, por ejemplo, por lo que los usuarios del informe necesitan auxiliarse de un diccionario contable para comprender el mensaje que se desea transmitir. Si él necesita a alguien que le explique el hallazgo, entonces no lo está entendiendo. No identifica la raíz del problema. Es siempre importante entender las causas o impulsores fundamentales de un hallazgo. Esto ayuda a asegurarnos que las acciones tomadas están dirigidas a corregir el problema real o aprovechar la oportunidad, además de prevenir o reducir la posibilidad de ocurrencia del incidente. Lo que les había dicho, la causa su importancia fundamental. La causa tiene su importancia en que sobre ella es que vamos a tomar acciones. No presentar el sentido de urgencia de la situación. El reporte no incluye una calificación del grado de importancia del hallazgo presentado. Por ejemplo, emplear una clasificación basada en riesgo en alto, muy mediano o bajo. El hallazgo debe reflejarse en términos de el sentido de la urgencia, por eso habla de la relevancia. Entonces, esto le va a dar una idea a los usuarios del informe sobre las acciones que deben tomar y la importancia de las acciones a los fines de corregir conforme al nivel de riesgo de cada uno de los hallazgos. Fallar en proponer una solución práctica. Realizar una recomendación general que no presente las diversas opciones disponibles para solucionar de forma efectiva el problema, o no tener presente las limitaciones económicas y recomendar cambios que podrían ser inaplicables. Las recomendaciones deben ser para resolver efectivamente el problema. En las recomendaciones no vamos a indicar cómo lo vamos a hacer, eso es en el plan de acción correctiva que le corresponde a la administración activa. Las recomendaciones deben ser específicas y dirigidas con un sujeto responsable, no es genérica. Las recomendaciones deben ser dirigidas al responsable directo. Se recomienda al director de administración tal cosa. No es se recomienda al órgano o ente que... pero ¿y esa recomendación quién la debe acatar? Se supone que en un informe de auditoría pueden haber varios usuarios y tantos responsables de procesos o tantos responsables de recomendaciones son los usuarios del informe. Aun cuando tú hagas una auditoría en talento humano, es posible que haya una recomendación dirigida a la dirección de administración. Falta de participación de la gerencia. Esto es un principio de auditoría muy básico, que es el de la comunicación. Por ello es que el artículo 36 de las normas generales de auditoría de Estado establecen que debe permanentemente comunicarse los hallazgos con el responsable del área para consolidar las evidencias y las conclusiones. Entonces, falta de participación de la gerencia,
Entonces, significa que presenta un punto de vista unilateral, que es el del auditor. No incluir los comentarios del personal bajo revisión es una observación común en los procesos de revisión de calidad. Y eso termina por generar lo que decíamos al principio, un punto de vista unilateral. Y es importante también el punto de vista del responsable del proceso. No involucrar al dueño de la implementación. Cada hallazgo debe poseer un responsable de su implementación en el caso del plan de acción correctiva, el cual en muchos casos podría ser diferente al dueño del proceso. Esto es posible, porque el dueño del proceso, ponte que existe discrecionalidad en un proceso de administración. ¿Quién es el responsable del proceso? ¿Quién es el dueño del proceso? El jefe de administración. Pero ¿quién es el responsable de establecer los mecanismos de control interno? La máxima autoridad. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que el dueño de la implementación, el responsable de la implementación, es diferente al dueño del proceso. Y por último, no llegar a un acuerdo sobre la fecha de implementación. Hay que tener cuidado aquí porque muchos sujetos responsables de implementar en aras de la comodidad o porque se sienten abollados, muy apretados, o creen que eso no, vamos a darle un año para implementar este plan de acción, esta correctiva. Si el auditor conoce bien el proceso y sabe que esa acción correctiva, dentro de las condiciones que tiene el sujeto de evaluación, puede aplicarse en menor tiempo, debe trabajar en función de lograr estimular que el sujeto se anime a hacerlo en el tiempo que él recomienda. Pero no todos los tiempos que propone la administración activa son los que deben tomarse como válidos. Si conoces el proceso, tú puedes tener una idea cercana de cuánto tiempo necesitas para implementar un plan de acción correctiva o una acción correctiva. Entonces, bueno, aquí les presento los 7 pecados capitales de los auditores en los informes de auditoría, que es importante que lo tomen en cuenta. Eso es una ñapa. Esto va para el informe de auditoría, el curso de informe de auditoría, pero lo añado aquí puesto que también está muy vinculado. Una vez visto los 4 elementos del hallazgo, vamos a Vamos a trabajar los aspectos relacionados con los demás. Las demás definiciones. Entonces tenemos la otra definición, que es el objeto de evaluar. El objeto de evaluar es el órgano, ente, dependencia, proyecto, proceso, actividad o operación que es al que se dirige la auditoría. Observen que aquí no aparece el nombre de ninguna persona ni ningún cargo. No auditamos cargos, auditamos órganos, entes, dependencias, proyectos, procesos, actividades u operaciones, no personas. Es importante destacarlo porque nosotros necesitamos generar confianza en los responsables de los procesos y de los objetos de evaluar para que tengan la mejor disposición en brindar la información. Los objetos de evaluar pueden ser estos: procesos, entes, órganos, operaciones, actividades y proyectos. Las técnicas de auditoría, como otro de los conceptos, es el método práctico de investigación o prueba de general aceptación utilizado para obtener la evidencia que fundamente los resultados de auditoría. Ya no sería el objeto de evaluar, sino el método en el que vamos a utilizar para obtener las evidencias. Y los papeles de trabajo, que es la compilación documental de la información obtenida en la auditoría para mostrar de manera sistemática el trabajo efectuado por el auditor, las técnicas y los procedimientos que se han seguido y los resultados logrados.
Cuando dice que es la compilación de la información obtenida en la auditoría, aun cuando usted la solicitó, no necesariamente debe ir a los papeles de trabajo, porque va a los papeles de trabajo lo que constituye una evidencia. Entonces, ¿qué significa? Usted puede solicitar lo que efectivamente va a constituir una evidencia. Es un tema ahí que va a depender del auditor. Si usted quiere llenar los papeles de trabajo con puros papeles, pero que al fin de cuentas no todos soportan los hallazgos, usted lo puede hacer. Allí está afectando el principio de economía en la auditoría, puesto que no asegura que todos los documentos van a soportar los hallazgos. Entonces, incorporen los papeles de trabajo solo los documentos que van a ser soporte de los hallazgos, es decir, evidencia. Ya habiendo visto las definiciones, vamos a ver ahora las fases de la auditoría. De acuerdo con el artículo 5, ya lo hemos reiterado, las fases de la auditoría son planificación, ejecución, presentación de resultados y seguimiento. Son 4 fases. Todas las auditorías deben tener un plan de seguimiento, una auditoría de seguimiento. El mismo equipo que hace el plan, ejecución, presentación de resultados, las 3 primeras fases, no es el mismo equipo que hace el seguimiento. No necesariamente es el plan de acción que hace la auditoría de seguimiento. Eso lo observamos de la siguiente manera. La planificación consta de la selección del objeto, que eso va a depender de la gerencia, del gerente de auditoría o del director de auditoría. La programación de la actuación es del equipo de auditoría. Entonces, estos dos momentos, la selección del objeto en el POA, en el plan operativo, y el programa de trabajo, juntos hacen hacen la fase de planificación. La ejecución es el acopio de la información y el análisis de la información. Estos dos momentos hacen la ejecución. La presentación del resultado es el informe. Y el seguimiento, como ya lo hemos dicho, es una de las fases subsiguientes. El artículo 6 destaca la finalidad de la auditoría de Estado. Yo les dejo lo que no están vinculados para que usted lo lea en las normas generales de auditoría de Estado. El artículo 7 está referido a la auditoría externa e interna. Aquí en este aspecto es importante que se destaque que las normas generales de auditoría de Estado ubican a la Contraloría General de la Fuerza Armada como un órgano de control interno. El artículo 8 establece los principios que rigen la auditoría de Estado. El artículo 9 los criterios de calidad y el artículo 10 la supervisión. El artículo 11 la ética del auditor, el artículo 12 la capacidad profesional, el artículo 13 reserva de la información, el artículo 14 conducta del auditor. Aquí van a observar que el auditor no puede recibir ningún tipo de prebenda, ni regalos, ni nada, ni obsequio. El artículo 15 cuidado y diligencia profesional. El artículo 16 juicio del auditor. El artículo 17 abstención. En el artículo 17 establece que debe abstenerse de recibir atenciones, obsequios o gratificaciones. El artículo 18 la independencia. El auditor debe estar desvinculado del proceso. El artículo 19 el ejercicio profesional del auditor. Desde el artículo 6 al artículo 19 deben leerlo por motus propio. Busquen las normas generales de auditoría de Estado y lean cada uno de esos artículos para que tengan una mejor idea de las normas y puedan, por supuesto, desarrollar la actividad integradora.